sostener a mi familia. Es ahí cuando estaba yo inquietándome en eso para estudiar, porque mi papá quería que yo fuera un profesional. Y ingresé a la Universidad de Ingeniería con el deseo de seguir la carrera de Ingeniería Eléctrica, porque mi hermano es ingeniero mecánico, mi hermano Norberto Ángeles, el mayor. Resulta que al poco tiempo conocí a la que es hoy día mi esposa, y eso me dio la oportunidad de buscar un negocio. Y estando enamorado de ella dije, no, yo no puedo darle a ella algo porque de aquí hasta que termine la carrera. Y entonces me dediqué a un mundo de peluquería, de belleza. Entonces ahí es donde yo hasta creo que Dios obró en ponerle el nombre, porque le puse Adán y Eva. Y eso fue de un impacto tremendo, porque viajé al extranjero, traje la moda, innové las peluquerías en Lima. Aquí, las sucursales fueron muchas en provincias, en Chiclayo, que aún se mantiene allá. Y bueno, gracias a Dios, ya me casé con mi esposa. Ella, para que muy noble, una joven de su casa. Me impactó lo de ella, porque sin ser cristiana, como conocemos ahora, ella usaba falda larga, su cabello largo. Era muy pudorosa. Y cuando yo la conocí, yo dije, es lo que mi papá me dijo. Es ahí cuando creo yo la obediencia me llevó a tener el gozo de tener a mi esposa. Y me casé con una ilusión muy grande de ser feliz. Le dije, te voy a regalar una casa. No te preocupes, hijita, yo te voy a llenar de todo lo que tú quieras. Porque me había enamorado mucho de ella, me casé con esa ilusión. Pero después llegó lo malo. Llegué a tener fama, mucho dinero, muchos viajes al extranjero. Y mi esposa empezó ya a no mirarme con ese amor como el que me casé. Por más que había la economía que era en abundancia, pero hacía falta el amor, hacía falta la unidad de la familia, hacía falta el cariño para mis hijos. Y en todos esos 22 años pues no gozaba de todas esas cosas. En ese ambiente de peluquería, de moda, de vanidad, de belleza, operan esas situaciones. Entonces el dinero empezó a crecer, yo cada día cobraba más. Una cita de una modelo, me acuerdo de esta joven Daniela Romo, llegó a mi estudio, le hicimos un tratamiento y todo eso me llevó a la fama, tanto que los canales me invitaban que yo fuera. Era una vida loca y casi como que todos también queríamos adaptarnos a eso, ¿no? Y eso fue lo que contagió mucho mi vida. Mi esposa era ajena, ella no se metía en eso, porque con el carácter tan fuerte que tenía yo, mi esposa tenía miedo de ir a los negocios, a mi oficina. Entonces eso me movió a pecar y empecé a adulterar, empecé a faltar respeto al hogar. Es esa parte que es muy dura para mí. Yo empecé a ver a mi esposa cambiada también. Mis hijos sufrían. Pues el problema que había ingresado al hogar era el adulterio. Había maltratos, golpes, los vecinos tenían que auxiliarme muchas veces para alcanzarme un plato de comida porque no había, porque él cuando nos abandonaba pues se olvidaba de todo. Solamente en la familia había discusiones, peleas, a pesar de que había el factor económico era muy bueno, pero la relación entre mis padres era muy fuerte, en la cual habían golpes, discusiones, gritos. Y es cuando yo dije, yo no sé cómo cambiar. Y me fui al extranjero, pensando borrar todo eso. Y ahí es en el extranjero es cuando yo tengo, diría así, una experiencia, porque casi yo me iba a morir en un accidente. Cuando vuelvo acá al Perú, ya veo que mi hermana, que es ahora obrera del Señor, la esposa del pastor José Romero, ellos habían estado orando por mí mucho tiempo, yo no sabía, pero yo cuando la veía a mi hermana yo le tenía cólera, decía, ¿cómo puedes andar así con una falda larga, con un pelo sin teñirte? Las empresas habían progresado mucho,
comprábamos propiedades, carros, la empresa se llamaba Adán y Eva Sociedad Anónima, Peluquerías Adán y Eva Sociedad Anónima. 36 sucursales en su mejor momento llegó a tener la empresa. Y quería resaltar esto, hermano, que en ese lapso yo empecé a adolecer de una enfermedad. Y yo no quería decirlo, hasta que cuando yo llegué acá al Perú, yo llegué enfermo. Y es cuando ahí comienzo a tener ese problema de la diabetes. Entonces, hermano, estas situaciones se han presentado de una manera muy desastrosa para mi vida. Mi familia yo la veía perder, mi esposa no quería ya, ella tenía los papeles del divorcio, yo contigo no vuelvo más. Y entonces cuando yo comienzo a pasar el momento más difícil de mi vida. Y tomé la decisión yo de separarme de mi esposo, porque ya el amor ya se había terminado, mis hijos también le habían agarrado miedo a mi esposo. Yo también le tenía miedo cuando él venía borracho, me escondía debajo de las camas, detrás de las puertas. Y la verdad que eran momentos muy tristes, momentos desesperantes de angustia, momentos desesperantes de verla a él. Muchas veces borracho, a golpear las puertas, a romper las puertas de los dormitorios. Cuando yo me echaba llave, él golpeaba y rompía la puerta, no sé qué hacía. Le llegó pues la fama de la peluquería, él triunfó mucho, a tanto así que estaba a punto de perder su hogar. Como le digo, tenían todo, pero no tenían la paz, la tranquilidad, no había la armonía, esa armonía familiar que hay, ¿no? Juntamente con mi hermano decidimos a mi papá, como decirle, no, echarlo fuera de la casa debido a que era mucho ya el abuso que había contra mi madre, y mi papá se tuvo que ir de la casa. Y ya estaban a punto del divorcio. Y yo pensando, decía, ¿dónde voy a ir? Quisiera que alguien me dijera algo, pero no, mi orgullo me impedía ir a buscar a mi hermana. Hasta que en eso mi padre cae enfermo y en su lecho ya de agonía manda a llamar a mi esposa. Quería hablar conmigo y con ella. Y ahí es cuando surge, digamos así, el milagro de la unión nuestra, porque nadie nos unía. Y mi esposa dijo, bueno, voy a ir por compromiso nada más, pero yo contigo ya he terminado. Y ese día un juramento ante mi papá fue lo que cambió nuestra vida, porque mi papá ya se había entregado al Señor. Mi papá alababa a Dios, él leía la Biblia de rodillas, pidiéndole a Dios por mí, sin saber todo lo que estaba pasando. Mi papá me perdonó, me dijo, cumple con tu esposa, prométeme que nunca te vas a separar de ella. Y yo le dije, sí, papá, te prometo. Murió él y yo casi trastornado, no sabía qué hacer, dónde ir. Empecé a buscar iglesias y ninguna me satisfacía. Hasta que un día llorando le llamé a mi hermana Nancy, que estaba en Chimbote. Le dije, hermana, ya no puedo más. Ya no puedo más, estoy, no sé, algo me está pasando. ¿Qué tienes, hermano? No sé, dime dónde es tu iglesia. Y mi hermana se alegró. Llegué a la iglesia, que mi hermana me había dado la dirección, y yo sí con ese misterio, yo llegué y pregunté por el pastor Nael González, y me dijeron, un momentito, varón, aquí, que ya está saliendo el pastor. Cuando él está bajando las gradas, le dicen, él es el hermano de la pastora Nancy de Chimbote. Y cuando él me queda mirando, levanto sus brazos como diciendo al Señor, hijo, por ti hemos estado orando 10 años. Y se acerca a mí y me abraza a él. Y cuando él me abraza, yo no lo abrazo, pero él me abraza, y yo sentí algo que me invadió mi ser. Y yo dije, aquí está el Señor Dios que estoy buscando. Y ahí es cuando yo entregué ya mi vida a Cristo. Y yo dije, yo me quedo aquí. Y ahí me he quedado desde el año 2000 hasta ahora, que sigo en los caminos del Señor. Y realmente fue algo que limpió mi corazón. Yo dije, nunca más le voy a ser infiel a mi esposa, y ahora quiero ir a hablar con ella. Quiero ofrecerle
lo que nunca le había dado. Y vine y le pedí perdón, le dije, Ludo, dame una oportunidad, dame una oportunidad. Cuando yo lo vi a él, que llegó al hogar y me prometió que ya la vida va a cambiar, un poco que dudé, yo dije, es algo imposible, pero al mes nada más vi, ¿no?, ya un cambio, ya que ya no era pues de una semana ni de 15 días, ya había pasado un mes y eso para mí era una victoria grande. Cuando yo me entrego al Señor, mi familia me considera que estaba loco, porque yo renuncié al negocio. Yo no voy a volver nunca más a cortar cabello de mujeres, nunca más voy a volver a hacer todo lo que es vanidad, porque escuchaba la voz de Dios en la iglesia. El pastor Rodolfo González, él me ha visto a mí, me ha señalado, me dice, a ti te estoy hablando, hipócrita, sinvergüenza, que le engañas a tu mujer. Y yo pensaba que me lo decía a mí, por eso yo dije que nunca más voy a volver al pecado. Y yo le vine y le ofrecí a mi esposa, y le dije, yo voy a cambiar. Mis hijos acá se sorprendieron, mis hijos se sentaban conmigo a leer la Biblia, mi esposa también, pero ella casi no aceptaba todavía. Llegó mi padre, ya conociendo la palabra, y cambió todo, ¿no? Se puso en orden el hogar, mi hermano el menor también, mi mamá, comenzamos ya realmente a tener una entidad familiar. No me voy a cansar de decir que me siento feliz, porque mi hermano ha llegado a los caminos del Señor y ha cambiado bastante. Su familia, sus hijos, se ve una familia unida. Un respeto tenerlo a él como ejemplo ahora del cambio que ha dado de lo que era antes y lo que es ahora. Se lee muy bien. Y yo dije, Dios mío, qué grande eres tú. Y empecé a hablar ya como si lo conociera el Señor. Operaba en mí algo misterioso. Yo tenía un rechazo tremendo, salir a la calle, parecía que la calle era el infierno. Nada más me iba a refugiar allí, a la casa del Señor, a 28 de julio, ahí tomaba desayuno, ahí almorzaba, ahí cenaba. Me iba a las 7 de la mañana, regresaba a las 11, 12 de la noche a mi casa. Los encontraba durmiendo a mis hijos, pero yo le iba calladito al cuarto de mi esposa y ahí, como que si le dijera, Señor, tócala a ella también. Y al poco tiempo, alabado sea Cristo, yo sentí un gozo tremendo, hermano, cuando mi esposa recibió al Señor a los 6 meses. Y esta niña me empezó a hablar del amor de Dios y me dijo muchas cosas, que yo no podía entrar al reino de los cielos si yo estaba así como ella me conoció. Y me dijo, hermano, usted tiene que cambiar. Y yo me sonreía, le decía, pero esta niña tendrá razón. Sentí algo en la oración del siervo de Dios, cuando él oraba, sentía que algo de mí había salido. Sentía que mi corazón ya no era el mismo, porque dentro de mi corazón había almacenado muchas cosas de rencor, odio, venganza. Y todas esas cosas ya el Señor lo había borrado desde ese día. Y aceptó al Señor, ella dijo, Dante, ya no quiero tener pantalones, ya no quiero tener esto, cómprame faldas. Y yo me fui corriendo con ella a comprarle su ropa cristiana. Ahí suceden varios acontecimientos, mi familia me rechaza, mis hermanas me cierran la puerta, me dice que me había vuelto loco, me trataba mal mi familia. Pero el gozo más grande que tuve fue cuando vi ver a mi hermano, el mayor, también rendirse al Señor. Yo dije, Dios mío, algo está pasando aquí. Y mi hermano, el menor, también, mi otra hermanita. Y total ya estábamos siendo 5 de los 10 hermanos que aceptábamos al Señor. Mis hijos encontraron ya el cambio en el hogar. Mis hijos se sujetaron nuevamente a su papá. Y de quien más tengo que destacar todo esto, de mi hijo el mayor, de Manuel Alejandro. Él volvió a ser el joven que yo siempre anhelaba ver a mi hijo, porque él había sufrido mucho a causa de mi pecado. Él encontró en el Señor la paz, la alegría, se entregó al Señor, alabado sea Cristo. Y ya mi hijito Miguel, que ya él había empezado su carrera cristiana, encontró que sus hermanos se abrazaban, y Julito, que venía al tercero, también, mi hijito, los 3 y los 5 empezamos a caminar todos los días a la casa del Señor. Todo esto cambió. Aquí ya no había borracheras, no había fiestas, no había mentiras. Aquí había alabanza, adoración. Y la verdad,
Yo no sé, pero solamente Cristo ha podido hacer ese milagro. Donde hubo tinieblas, aquí ahora hay paz, hay gozo. Ahora sí lloro, pero lloro de alegría. Cada vez que veo a mi familia que se convierte, alabado sea Cristo, yo me regozo, canto, lloro de alegría. Ya ese llanto de tristeza de antes ha sido cambiado. Por ejemplo, que lo veo más tranquilo, ya no más loco. Me parece que es un buen cambio que ha dado. O sea, que el Señor ha llegado tan a fondo a él, ¿no? Y él también se ha entregado sinceramente. Hemos experimentado las cosas que tan solo Dios ha podido hacer y solo Dios ha podido unirnos, y actualmente tenemos ya 10 años en los caminos del Señor, que por nada puedo decir, puedo mirar atrás. Si puedo mirar atrás es para poder yo testificar a un matrimonio que quizás está pasando momentos difíciles también, así como yo pasé, y poder decir que solo Cristo puede hacer al hombre feliz, al matrimonio feliz y en un hogar feliz. Joven, matrimonio, hogar, donde te encuentres, estás viendo este testimonio o escuchándolo de repente en audio, yo te digo, a ti también te puede cambiar el Señor. Tú puedes reconstruir tu hogar, ese hogar destruido, lleno de dinero, lleno de vanidades. Ese hogar lo ha reconstruido Cristo el Señor. Yo soy el resultado de ese amor de Dios, de ese amor de Cristo. Por eso a ti, amigo, tú que nos ves, este testimonio de este matrimonio reconstruido por la sangre de Jesucristo no puede ser también contigo. Ríndete a Cristo y verás que serás feliz. Gracias, Señor, por la madre de mis hijos. Gracias, Señor, por la vida y el amor. Porque me hiciste el complemento de su vida, indispensable como nuestro corazón. Gracias, Señor, por haberla conocido. Gracias, Señor, por hablarnos la verdad, por permitirnos ver la luz de la esperanza y hacerlo todos tu santa voluntad. Gracias, Señor, por el Padre de mis hijos. Gracias, Señor, por la vida y el amor, porque me hiciste el complemento de su vida, indispensable como nuestro